estamos de regreso en Hoy en Durango y antes de ir a nuestra siguiente entrevista tenemos saludos, un saludo muy especial para Jesús Rentería y también para María Concepción Bautista, quien dijo que ya estaba muy emocionada por recibir sus saludos. Ahí están, María, un abrazo muy grande para ti en este lunes lleno de energía. Y ahora sí vamos a hablar de este tema, el niño vacío. Y para ello nos acompaña quien es psicólogo y criminólogo, Adolfo Nevares, quien nos acompaña hoy con mucho gusto. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Oh, gracias a ti. Y pues un honor para mí estar aquí nuevamente. Oh, muchas gracias. Me platicabas de tus trabajos, eres perito, además estudias el comportamiento agresivo y ahora vamos a hablar acerca de este fenómeno, el niño vacío. Platícanos primeramente qué es. Muy bien. Hace un momento comentaste que con qué se come, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cómo vacío es, no? Que es el niño vacío. Porque he escuchado hablar de los niños emperadores, ¿no? Que son los que piden todo eso. Pero el niño vacío no, nunca. Ajá. Vamos a hacer un pequeño cambio en el tema, que el tema es el nido vacío. ¿Sí? Claro. El nido vacío, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro. Ya. Cuando nido llega vacío, nido vacío, no niño exactamente. Vacío, es el nido vacío. Por eso yo dije, a ver, el niño vacío no es niño vacío, ni un postre, ¿verdad? O un pastel o algo, ¿verdad? Creo que hay un pastel por ahí que se llama niño volteado o algo así, ¿verdad? Sí. Un pastel, un postre. Claro. No, en este caso, Aarón, vamos a hablar acerca de lo que es el nido vacío. ¿Sí? Un tema pues que está generando una gran necesidad, ¿verdad? Claro. ¿A qué nos referimos con este tema? Acerca del adulto mayor, cuando llega la jubilación, cuando llega la vejez, cuando la pareja muere, cuando llega la soledad, ¿sí? Es el tema al que vamos a estar abordando ahorita en este momento. Es decir, tú tienes una familia y de pronto falta un elemento, ¿no? Y entonces, ¿qué haces, no? ¿Cómo lo superas? Es acerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Así es, cuando pues es una familia integrada, entonces los hijos empiezan a crecer, se empiezan a ir, empiezan a estudiar fuera y muchas personas, ahorita vamos a abordar la población de 65 y más, no saben cómo abordar esta problemática, no saben cómo llegar a manejar este vacío existencial, esta soledad, ¿sí? Esta es una gran necesidad que se ha estado presentando porque la mayoría de las personas que llegan a esta etapa que estamos mencionando, el nido vacío, no el niño vacío. No, el nido vacío, perdón, una disculpa, el nido vacío, es el nido vacío. Incluso llegan a morir, fíjate. La tristeza, qué triste, ¿no? Exactamente, la depresión, ese hueco, ¿no? Así es. Nosotros como terapeutas, como psicólogos, pues les sugerimos a las personas que busquen ayuda profesional, ¿verdad? Para que sepan cómo enfrentar esta etapa de lo que es el nido vacío. Es un duelo, ¿no? Finalmente se va exactamente, así es. Como seres humanos, pues vamos evolucionando, vamos enfrentándonos a algunas etapas de nuestra vida, que el ciclo vital del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Por qué siempre relacionar la vejez con la muerte? Esta es una falta de cultura o un tabú. El ser una persona, un adulto mayor, no necesariamente es ser triste, ser infeliz, ser abandonado, estar vacío. No, hay que buscarle un significado y un sentido importante a cada etapa de nuestra vida. Que yo he visto personas de la tercera edad que son un ejemplo. La tercera edad es una edad maravillosa y yo he visto personas muy alegres, muy activas, más de 70 años y que siguen adelante, parecen más jóvenes incluso. Así es, Aarón. Fíjate qué interesante el mencionar que dentro de la población mexicana, el 20% de la población en general, del adulto mayor, se encuentra viviendo solo. Y el 16% de la población se encuentra viviendo solo, pero bajo unos rasgos de agresividad y de abandono también. Claro. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comprender al adulto mayor? Muchas de estas personas regresan a la etapa de la niñez. Qué interesante, ¿verdad? A la etapa de la niñez. Exactamente. O sea, de ser de la tercera edad, mentalmente van a ser niños, van regresando. Las necesidades que presenta un niño, digamos, de 5 años, el adulto mayor, después de los 65, 70 años, empiezan a regresar a esta etapa otra vez. De ser niños. Así ¿verdad? es. ¿Qué significa? Que debemos tener mucha paciencia hacia ellos, debemos comprenderlos, acompañarlos. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan cuidados, apoyo y una ayuda especial también. No por el hecho de que hayamos visto a nuestros padres jóvenes,
vamos a creer que ellos van a ser exactamente igual toda la etapa de su vida. No, ellos van presentando cambios muy importantes, y ellos se enfrentan también hasta cierto punto a un bullying, ¿verdad? A un bullying por parte de la familia. ¿Por qué no me escuchas, abuelita? Te estoy hablando. Exactamente. Ay, es que me pongo a platicar con mi abuelito, con mi abuelita, y siempre me platica lo mismo. Siempre me platica lo mismo. Y es, ¿verdad?, un ataque a ellos, ¿no? Hay nietos, hay niños, y muchas veces ellos llegan a hacer bullying al adulto mayor. Ay, es que ya está viejito, es que no puede jugar conmigo, es que no me puede cuidar, etcétera. Hay que ser más flexibles y hay que comprender a esta población que de verdad necesita muchísimo apoyo. Mucho apoyo. Oye, entonces, regresando un poquito, el nido vacío, yo tengo una familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, y de pronto uno de los integrantes falta, o varios de los integrantes faltan. Dame algunos tips, por ejemplo, unos 3. ¿Cómo puedo yo superar ese nido que ya quedó vacío, ese espacio, ese hueco? Porque de alguna forma ya no va a estar ahí la persona. Entonces, ¿cómo le hago yo como adulto para superar eso? Muy bien, Aarón. Todo tipo de pérdidas representa un vacío, ¿verdad? Sí. Y cada persona pues la va a manifestar de diferente forma. Hay un autor, un escritor, creador de la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? El encontrarle un significado a nuestra propia vida. Él se llama Viktor Frankl, y qué interesante lo que menciona él, ¿verdad? Que dice que no hay vacío existencial, más bien habemos o hay personas vacías. Es decir, ya depende de cada persona de cómo lo llegue a manejar. Si el adulto mayor se enfrenta a la jubilación, él ya pues quedó viuda, quedó viudo, los hijos se fueron, hay que buscar alguna otra actividad, ¿verdad? ¿Qué hacer, no? Exactamente. Por ejemplo, yo he visto personas en la escuela de la tercera edad que de pronto se ponen a jugar ajedrez, cartas con sus compañeros, bailes. Esa es una de las principales terapias que nosotros sugerimos a nuestros pacientes, el mantenerse ocupados, el tener una terapia motivacional. Vamos a darnos una vuelta aquí a Soriana, a Walmart, donde trabajan mucho adulto mayor, ¿verdad? Muchas personas. Ellos muchas veces, yo he platicado con algunos de ellos, muchas veces no lo hacen por necesidad, simplemente lo hacen por el hecho de mantenerse ocupados. Y ve, algunas de las personas, de las señoras, están maquilladas, arregladas, con sus accesorios. ¿Qué quiere decir? Que ellas están encontrando una motivación, están conociendo gente nueva, están interactuando con los demás y se están haciendo sentir útiles también, útiles ante la sociedad, independientemente de que tengan necesidades económicas, que claro, pues siempre vamos a tenerlas. Ellos tal vez de ahí ya pues se compran su leche, su pan, pero es una de las principales motivaciones que nosotros sugerimos a nuestros pacientes como terapeuta, no que lleguen a cierta edad y ya le pierdan el significado a su propia vida. Fíjate que a veces hay personas muy jóvenes que se llegan a pensionar y eso para ellos es un golpe muy fuerte porque llegan a sentirse que ya no son útiles, y no es así, al contrario, es como otra etapa, es como el tener la oportunidad de hacer cosas que antes no podían, ¿no? Así es, como te mencioné hace un momento, el ciclo vital del ser humano, cada etapa es interesante, en cada etapa podemos aprender, y no hay que relacionar la vejez con la muerte, mucho menos en este tiempo, ¿verdad? Que la muerte se presenta en el ámbito, en todas las edades, no necesariamente es que ya eres grande, ya eres mayor, ya vas a morir. ¿Ya qué más puedes hacer? No, hay que encontrarle un significado a nuestra propia vida. Yo sí les sugiero a las personas, al adulto mayor que nos está viendo, que lean sobre Viktor Frankl. Es un autor muy importante, Viktor Frankl. Él estuvo prisionero en un campo de concentración nazi, siendo psiquiatra, y él ahí empezó a crear sus obras, a escribir acerca de cómo encontrarle un significado a nuestra propia vida. Es decir, él buscó la puerta, ¿no? Para una situación conflictiva, o no conflictiva, sino para un cambio en su vida. Así es. Hablamos de que el nido vacío viene a ser un cambio, porque estás acostumbrado a de repente ver los hijos y, oye, no me agarres por ahí, y de repente se llevan al nieto y dices, ¿y ahora qué hago? Pero se trata de un proceso de adaptación, ¿no, Adolfo? Así es, un proceso de adaptación, como tú lo mencionaste, y a muchos cambios, ¿verdad? A los que se está enfrentando el ser humano, como la niñez.
cuando va evolucionando se presentan muchos cambios, tanto físicos como psicológicos. La adolescencia ni se diga, la edad adulta también, y ahora el adulto mayor, pues ahí también se presentan cambios muy, muy importantes que hay que saber cómo abordarlos y hay que comprender también. Todas las personas que tengan por ahí un abuelito, un papá, sí, claro, hay que comprenderlo, hay que acompañarlo. Si tienes muchas actividades, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu esposa, etcétera, hay que brindarle un espacio al padre, al abuelo, porque él, independientemente de la edad a la que se encuentre, sigue sintiendo, sí, sigue claro, amando, sí, sí, sí. sigue manifestando necesidades. Luego y hay que viene el comprenderlo remordimiento, también, ¿verdad? exactamente, pero pues ya para qué. Sí, bien, ¿verdad? o sea, la persona finalmente de la Ajá. tercera edad Ajá. llega al punto en el que a veces ya no está con nosotros y luego empezamos a decir, ¿por qué no lo cuidé? ¿Por qué no le di la atención? O de repente le hacemos un desaire de que, ay, no, ya me contaste esa historia, o ya no quiero traerte esto que me pides de la cocina. Y después viene esa sensación que es complicada, ¿no? Así es, Aaron, pero pues hay que hacerlo en vida, ¿verdad? Ya Sí. cuando la persona no está, ¿ya para qué? Sí, sí, sí. He tenido casos, bueno, también manejo la tanatología de personas que han tenido la pérdida de seres queridos, ya adulto mayor, y todos los días quieren ir al panteón, a llevarle flores, hasta música y todo. ¿Para qué? ¿Qué quieren sanar? Todo ese remordimiento, ¿verdad? Lo que no hicieron en vida, no, hay que hacerlo en vida. Cuando la persona tiene necesidades, cuando la persona siente y cuando aún ahí la tenemos en nuestro lado. Hay una frase, un dicho muy importante que dice, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Oye, ya quisiéramos llegar a esa edad. Exactamente, Ya es lo que te iba a comentar. tener 70 más en años. estos tiempos que es un poquito difícil, ¿verdad? Que lleguemos a esa etapa, pero pues sí hay que reflexionar principalmente las necesidades a las que se enfrentan estas personas. Entonces, la recomendación cuando estamos viviendo una situación de cambio en nuestra vida, que algún familiar se ha ido, que los hijos se casan y se van, que se los lleva la esposa a Argentina y ahora ¿qué hago? Es hacer alguna actividad. Exactamente. Ocupar tu mente. Lo que es la terapia ocupacional, mantenerse ocupada la persona. En algo que te gusta. Y no estar pensando, es que ya me quedé solo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya se murió mi pareja, no. Cada etapa, como ya lo mencionamos, cada etapa es bonita, cada etapa es interesante y en cada etapa podemos aprender también. Aprender muchísimo. Exactamente, seguir evolucionando. Y otra de las cuestiones, otra de las recomendaciones o conclusiones de este día es apoyar a nuestros adultos mayores, ¿no? Que sufren. Te voy a comentar una anécdota. Sí. Ya en la actualidad a los pensionados les depositan, les dan una tarjeta y ellos acuden a cajeros, pero sinceramente no saben cómo utilizar estos cajeros. No, muchos de ellos ya son solos. ¿Qué hacen ellos? A cualquier persona que va pasando le piden la ayuda. Esto no es algo que digamos hasta cierto punto prudente, porque la persona a la que se le está pidiendo la ayuda puede sacar cualquier cantidad, se puede ir corriendo con la tarjeta, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser, pues, crear esa conciencia y ver las necesidades a las que se enfrentan las personas. Como una persona de 70, 80 años va a poder manejar una tarjeta en un cajero. No, ¿verdad? Muy bien. Pues te agradezco mucho, Adolfo Nevares, psicólogo y criminalista, que nos hayas acompañado en Hoy en Durango con este tema tan interesante, el nido vacío. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Te esperamos de vuelta aquí con más temas. Vamos a hablar de los criminales más adelante. Claro que sí. Y ahora vamos contigo, Alejandra. ¿Qué nos tienes?